Mi historia se pierde en el eco de los pasillos vacíos, un recordatorio silencioso de los peligros que acechan en las sombras del hospital psiquiátrico. Y mientras me hundo más y más en la locura, sé que este es mi destino final, atrapada para siempre en la oscuridad de mi propia mente fracturada. Soy Elena, una enfermera que alguna vez dedicó su vida a cuidar a los pacientes del hospital psiquiátrico, pero ahora me encuentro perdida en un laberinto de locura y terror del que no puedo escapar. Sé que no estoy sola aquí. Puedo sentirlo en cada sombra que se retuerce y se contorsiona a mi alrededor, en cada susurro apenas perceptible que parece emanar de las paredes mismas. He presenciado cosas que desafían toda lógica y explicación, sucesos sobrenaturales que se aferran a mi mente como garras afiladas, amenazando con arrastrarme a la locura más profunda. Fui testigo del suicidio de un paciente, un acto desesperado desencadenado por pactos oscuros con entidades malignas. Desde entonces, mi vida se ha convertido en una pesadilla interminable, plagada de sombras que se mueven en la periferia de mi visión y encuentros fantasmales que me persiguen incluso en mis sueños. Todo comenzó una noche tranquila en el hospital psiquiátrico. Era demasiado tranquila para mi gusto. El eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos mientras realizaba mi ronda habitual. Había algo inquietante en el aire, una sensación de malestar que se aferraba a mí como una sombra persistente. No podía ignorar el presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Al llegar a la habitación del paciente número 213, noté que la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando empujé la puerta y entré en la habitación. El aire se llenó de un silencio pesado y opresivo, roto solo por el sonido de mi respiración agitada. En el centro de la habitación, iluminada por la luz mortecina de la luna que se filtraba por la ventana, yacía el paciente. Su rostro estaba pálido y sereno en la muerte, pero sus ojos vidriosos parecían fijos en algo que solo él podía ver. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral cuando noté la nota arrugada en su mano. Con manos temblorosas, tomé la nota y la desplegué con cuidado. Las palabras garabateadas en tinta negra parecían arder en mi mente mientras las leía. He hecho un pacto con las sombras. Mi alma ya no me pertenece. Un nudo se formó en mi estómago mientras las palabras cobraban sentido en mi mente. El paciente había estado involucrado en pactos oscuros con entidades malignas. La idea me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué tipo de fuerzas habían sido convocadas en este lugar? ¿Y qué consecuencias traerían consigo? Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando noté un movimiento en la esquina de la habitación. Una sombra se retorcía y se contorsionaba como una serpiente negra, moviéndose con una vida propia. Mis manos temblaban mientras retrocedía hacia la puerta, incapaz de apartar la mirada de aquella presencia oscura. Fue entonces cuando lo vi. El paciente, con una sonrisa retorcida en el rostro, se levantó de la cama y se lanzó por la ventana abierta. Un grito de horror se atascó en mi garganta mientras corría hacia la ventana, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo yacía destrozado en el suelo, una marioneta sin vida en manos de fuerzas más allá de mi comprensión. El pacto oscuro había sido sellado, y ahora las sombras se agitaban con renovada ferocidad en el hospital psiquiátrico. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me alejaba de la habitación, sabiendo que las consecuencias de aquel acto desesperado seguirían persiguiéndome en las noches por venir. La noche siguiente, al espeluznante incidente en la habitación del paciente número 213, el hospital psiquiátrico parecía envuelto en un manto de silencio aún más denso que de costumbre. Mis nervios estaban a flor de piel mientras realizaba mi ronda nocturna. Cada sombra que se movía en los rincones del pasillo me hacía dar un respingo involuntario. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. El recuerdo del paciente que había hecho un pacto oscuro seguía atormentándome, y no podía evitar sentir que algo acechaba en las sombras, observándome con ojos invisibles. Al acercarme a la habitación del paciente fallecido, un escalofrío recorrió mi espalda. La puerta estaba entreabierta de nuevo, pero esta vez no había ninguna nota arrugada esperándome. Un susurro apenas perceptible llenaba el aire, como el susurro de voces susurrantes que se movían a mi alrededor. Tratando de ignorar mi creciente sensación de temor, entré en la habitación y encendí la luz. Pero incluso la luz no pudo disipar la oscuridad que se cernía sobre el lugar. Sombras inquietantes se retorcían y danzaban en las paredes, tomando formas que desafiaban toda explicación lógica. Mis manos temblaban mientras intentaba recordarme a mí misma que todo esto era solo producto de mi imaginación. Pero cada sombra que se movía en las paredes parecía tener vida propia, como si estuviera tratando de comunicarme algo que no podía entender.
De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras corría hacia el origen del sonido. Al llegar a la habitación, me encontré con un paciente en estado de pánico, con los ojos desorbitados y la piel pálida como la cera. «No puedo soportarlo más», balbuceaba entre sollozos. «Las sombras están por todas partes, me siguen a donde quiera que vaya». Mis manos temblaban mientras intentaba consolar al paciente, pero sabía que sus palabras resonaban con una verdad inquietante. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos sobrenaturales parecían intensificarse. Sombras se movían en las esquinas de mi visión, desapareciendo tan pronto como intentaba enfocar la mirada en ellas. Los susurros seguían llenando el aire, sus voces apenas audibles pero llenas de una malicia insondable. El miedo se apoderaba de mí mientras me enfrentaba a la terrorífica posibilidad de que las sombras que acechaban en el hospital psiquiátrico no fueran simples trucos de la mente, sino manifestaciones de algo mucho más oscuro y peligroso. Y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que las sombras en la oscuridad estaban lejos de ser solo una ilusión. Eran una amenaza real, una presencia que se cernía sobre nosotros con una ferocidad implacable. Las noches en el hospital psiquiátrico se convirtieron en una pesadilla interminable desde aquel fatídico día en que presencié el suicidio del paciente y descubrí los oscuros pactos que había hecho. Las sombras y los susurros se convirtieron en compañeros constantes, acechándome en cada rincón y esquina del edificio. Pero lo que estaba por venir superaría cualquier horror que hubiera experimentado antes. Cada noche, mientras realizaba mi ronda por los pasillos desiertos, me encontraba con figuras espectrales que parecían surgir de la oscuridad misma. Sus siluetas fantasmales se materializaban frente a mis ojos, con rostros desfigurados por la angustia y los ojos vacíos que parecían penetrar mi alma. Intentaba convencerme de que todo era producto de mi mente atormentada, que las figuras que veía no eran más que alucinaciones causadas por el estrés y el miedo. Pero cada encuentro dejaba una impresión imborrable en mi mente, un eco persistente de terror que me perseguía incluso en mis momentos de reposo. Una noche, mientras caminaba por el ala abandonada del hospital, una figura se materializó frente a mí. Era un hombre con la mirada vacía y la piel pálida como la luna. Sus labios se movieron en un murmullo ininteligible, pero el terror en sus ojos hablaba por sí mismo. «No deberías estar aquí», susurró con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo. «Las sombras te consumirán si te quedas demasiado tiempo». Mi corazón se aceleró en mi pecho mientras retrocedía, pero la figura parecía seguirme, moviéndose con una gracia sobrenatural que desafiaba toda lógica. Otro encuentro ocurrió en la sala de recreación, donde una mujer con el cabello enredado y los ojos vacíos se sentó en una silla en la esquina de la habitación. Su presencia llenaba el aire con una sensación de opresión, como si estuviera atrapada entre dos mundos y buscara desesperadamente una salida. «Corre», susurró con una voz que era poco más que un susurro. «Las sombras no te dejarán en paz». Su mirada vacía me seguía mientras salía de la habitación, dejando atrás la sensación de que algo mucho más oscuro y siniestro acechaba en las sombras del hospital. Cada encuentro dejaba una marca en mi mente, una cicatriz invisible que se profundizaba con cada paso que daba en aquel lugar maldito. Las figuras espectrales parecían estar en todas partes, acechándome en cada esquina y rincón oscuro del hospital psiquiátrico. El terror se apoderaba de mí mientras me enfrentaba a la posibilidad de que estas apariciones fantasmales fueran algo más que simples alucinaciones. Eran presencias reales, manifestaciones de un mal que había tomado residencia en los oscuros rincones del hospital. Y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que las sombras y los encuentros fantasmales eran solo el comienzo de un horror mucho más profundo y perturbador que se ocultaba entre las sombras del hospital psiquiátrico. Con cada encuentro fantasmal y cada sombra que se retorcía en los pasillos del hospital psiquiátrico, sentía cómo mi cordura se desvanecía lentamente, arrastrándome hacia una espiral descendente de terror y desesperación. Las noches se volvieron interminables y llenas de pesadillas, donde las figuras espectrales me perseguían incluso en mis sueños más profundos. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Cada sombra se volvía más amenazante, más tangible, como si estuvieran cobrando vida propia y alimentándose de mi miedo. Mis manos temblaban mientras intentaba convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero la realidad se volvía cada vez más difícil de ignorar. En una noche particularmente oscura, me encontré cara a cara con una figura fantasmal en el pasillo.
Sus ojos vacíos me miraban con una intensidad escalofriante, como si estuvieran buscando algo dentro de mí. Un grito ahogado se quedó atrapado en mi garganta mientras retrocedía, pero la figura parecía seguirme a donde quiera que fuera, moviéndose con una gracia sobrenatural que me llenaba de terror. Intenté buscar ayuda, contarle a mis colegas sobre los encuentros fantasmales y las sombras que me acechaban, pero nadie me creía. Pensaban que estaba perdiendo la cabeza, que el estrés y la presión del trabajo me estaban afectando más de lo que quería admitir. Pero yo sabía la verdad. Sabía que algo oscuro y siniestro estaba oculto en las sombras del hospital psiquiátrico y que no me dejaría en paz hasta que me consumiera por completo. Cada día se volvía más difícil enfrentar la realidad, más difícil resistir el tirón de la locura que parecía envolverme como una niebla espesa. Las sombras se cerraban a mi alrededor, acechándome en cada rincón y esquina. Susurros inquietantes llenaban el aire. Sus voces susurrantes me llenaban de una sensación de terror indescriptible. No importaba cuánto tratara de luchar, cuánto tratara de aferrarme a mi cordura. Me sentía atrapada en una espiral descendente que amenazaba con arrastrarme hacia la oscuridad. Cada sombra, cada encuentro fantasmal me empujaba más cerca del abismo, más cerca de la locura que parecía acechar en las sombras del hospital psiquiátrico. Y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que ya no había escapatoria. Ya no había forma de liberarme de la espiral descendente en la que estaba atrapada. El horror me consumía por completo, dejándome a merced de las sombras y los encuentros fantasmales que me perseguían sin descanso en las profundidades del hospital psiquiátrico. Cada paso que daba en el hospital psiquiátrico era como avanzar en un laberinto de locura y terror. Las sombras se cerraban a mi alrededor, acechándome en cada rincón y esquina, como si estuvieran esperando el momento adecuado para envolverme por completo en su abrazo oscuro. Mis colegas me miraban con preocupación, pero yo sabía que ya no podía confiar en nadie más que en mí misma. Había visto cosas que desafiaban toda lógica y explicación, y sabía que si quería sobrevivir, tendría que enfrentar el horror que se escondía en las sombras del hospital psiquiátrico. Cada noche se volvía más aterradora que la anterior, con encuentros fantasmales que parecían intensificarse en su ferocidad. Las figuras espectrales me perseguían incluso en mis sueños, con ojos vacíos que parecían penetrar en lo más profundo de mi alma. Intenté huir, intenté encontrar una salida de este infierno en el que estaba atrapada, pero las sombras parecían tener una voluntad propia, moviéndose y cambiando de forma para bloquear mi camino. Me sentía como una presa acorralada, con el terror acechando en cada sombra que se movía a mi alrededor. Una noche, mientras caminaba por los pasillos desiertos del hospital, una figura se materializó frente a mí. Era el paciente que había hecho el pacto oscuro, con una sonrisa retorcida en el rostro y los ojos llenos de malicia. «Te he estado esperando», susurró con una voz que hacía eco en las profundidades de mi mente. «Eres mía ahora, atrapada para siempre en las sombras del hospital psiquiátrico». Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras retrocedía, pero la figura seguía avanzando hacia mí con una determinación implacable. No había escapatoria. No había forma de liberarme del destino que me aguardaba en las profundidades de la oscuridad. Las sombras se cerraban a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo gélido mientras me arrastraban hacia la locura y el horror. Y mientras la noche avanzaba, me di cuenta de que ya no quedaba nada de mí, ya no quedaba nada más que una sombra de lo que alguna vez fui. Atrapada en la oscuridad del hospital psiquiátrico, me sumergí en las profundidades del abismo, dejándome consumir por completo por las sombras y los horrores que me acechaban en cada esquina. Esa fue mi última visión antes de que la oscuridad me envolviera por completo, sumergiéndome en un abismo sin fin de terror y desesperación. Y mientras me hundía en las profundidades del olvido, supe que mi destino estaba sellado para siempre en las sombras del hospital psiquiátrico. Actualmente me encuentro internada en el hospital psiquiátrico que una vez consideré mi hogar, pero ahora soy solo otro paciente en un mar de almas atormentadas. Las sombras y los encuentros fantasmales se han convertido en mi realidad cotidiana, una prisión de la que no puedo escapar. Mis días se desdibujan en una neblina de medicación y terapia, pero nada puede calmar las voces que susurran en las sombras de mi mente. Estoy perdida en un laberinto de locura y terror, incapaz de encontrar una salida de este infierno en el que me encuentro atrapada.